Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que no podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de su palabra, nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar. Mi Dios, queremos agradecerle una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí juntos, como hermanos en Cristo, juntos en armonía. Señor, gracias por cada hermano que ha sido fiel en estar en su casa el día de hoy. Padre, cuánto rogamos que usted pueda a través de su palabra darle solidez a nuestros corazones, que podamos tomar decisiones con convicción, para que podamos vivir una vida quieta y reposada, en paz, con gozo, que no seamos, Señor, una estadística más del diablo. Que no se diga de nosotros que un día estuvimos en la iglesia y ahora ya no estamos, porque no pusimos atención a su palabra. Le damos gracias por todo, gracias porque su palabra es la que nos guía, la que nos abre nuestro entendimiento. Pido, Señor, que usted me acompañe de su mano en estos minutos que voy a estar compartiendo con mis hermanos la palabra que usted ha puesto en nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos hablando, hermanos, unas semanas atrás hablamos de la importancia de la santificación en la vida del cristiano. Y la semana pasada, hermanos, empezamos a hablar algo importante, que el diablo, ¿verdad?, es nuestro enemigo principal, que no anhela que usted y yo vivamos en santidad. Y el diablo siempre va a luchar para que usted y yo nos apartemos de la santificación. Y la manera en la cual el diablo trabaja para alejarnos de Dios, para separarnos de la santificación, precisamente el diablo va a utilizar la tentación. Esa es una de las herramientas que el diablo usa, el tentar al cristiano para desviarlo, para sacarlo del camino de la sincera fidelidad al Señor, de esas ganas de vivir en santidad. Yo no dudo que muchos de los que han escuchado estas enseñanzas de la santificación y de vivir para Dios, yo no dudo que usted ha tomado decisiones y ha dicho: yo quiero vivir en santificación, yo quiero que el Señor me bendiga, yo quiero que el Señor se agrade de mí. Y hemos tomado decisiones y somos sinceros en tomar esas decisiones. Pero el diablo, amados hermanos, va a trabajar con fuerza. A él no le gusta que usted se pare por Dios. A él no le gusta que usted crezca. A él no le gusta que usted pueda gozar de la paz, del gozo y de las bendiciones de Dios. Y por eso el diablo va a usar con todas las fuerzas esta herramienta llamada la tentación, para desviarlo de los planes y de la bendición que Dios tiene para su vida. El diablo usa la tentación. Estábamos hablando la semana pasada. La definición de la tentación es el intento de Satanás o de nuestra propia carne de alejarnos de Dios. Ser tentado, hermanos, no es pecado. Hemos dicho, ser tentado no es pecado. Todos en alguna parte de nuestra vida, preguntábamos la semana pasada, ¿quién ha sido tentado? Y la mayoría de nosotros hemos levantado la mano. Otra vez vamos a preguntar, ¿quién ha sido tentado? Levanta tu mano, hermano, levanta tu mano. Mire, todos hemos sido tentados. El problema no es ser tentado. El pecado no está en ser tentado. Cristo fue tentado en Lucas capítulo 4. Cristo fue tentado y Él es limpio y fue limpio sin pecado. El pecado no es ser tentado. El pecado está en ceder a la tentación. Amén, hermanos. Ahí está el problema. Y lo que queremos con esta clase, hermanos, es que podamos entender con toda claridad qué es la tentación y cómo vencer la tentación. Porque la Biblia dice que no ha venido ninguna tentación a nuestra vida que no sea humana. La tentación va a venir, pero todos los que estamos aquí podemos tener la victoria, porque Cristo está a nuestro lado, ¿verdad que sí, hermanos?
No hay razón por la cual un cristiano día a día, semana a semana, tiene que estar cediendo a la tentación, siendo víctima del diablo. No hay. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro lado a un Dios que todo lo puede, a un Dios que nos da la salida en medio de la tentación. Pero aquí la cosa es que cada uno de nosotros tomemos la salida que Dios nos da para vencer la tentación. ¿Está conmigo, hermanos? De eso se trata esta clase. Hablábamos la semana pasada, desde el principio, el diablo ha sido un tentador. El diablo ha querido tentar y ha tentado a la creación de Dios. Lo más precioso de la creación de Dios somos nosotros como seres humanos. Y el diablo desde el principio, dice la Biblia, que tentó a Eva. La tentación siempre, habíamos comentado, promete más de lo que verdaderamente nos da. El diablo ofrece mucho, da poco y cobra bien caro. Hablábamos también cómo la tentación entra por lo que vemos. La tentación entra muchas de las veces por nuestros ojos y crece desmedidamente si no cortamos a tiempo las cosas incorrectas que estamos viendo. Vamos a caer en la tentación del diablo. David cayó con Betsabé porque fue tentado a través de sus ojos y cayó. La Biblia nos habla de Judas Iscariote, que también Judas Iscariote fue tentado al ver unas monedas de plata, y por esas monedas y por esa tentación de la codicia, de tener más para él, de atesorar para él, fue tentado. Y no solamente fue tentado, cedió a la tentación y vendió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas de las veces como cristianos hemos sido tentados de la misma manera? Viene alguna propuesta económica y sabemos que es la voluntad de Dios, sabemos que es lo que Dios espera de nosotros, sabemos que esa propuesta que se nos está dando no es para acercarnos a Dios, sino alejarnos de Dios. Cuando vienen esas propuestas que no son sinceramente del Señor, porque nos están sacando de su camino, nos están sacando de su voluntad, y muchas de las veces parecen jugosas, muchas de las veces parecen agradables, pero detrás de esas propuestas hay un enemigo llamado diablo y Satanás, que usa esa propuesta tentándonos para sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Alguien está conmigo? El diablo es astuto. El diablo nos conoce. El diablo sabe de qué pata cojeamos. El diablo sabe que nos gusta el dinero como seres humanos, que nos gusta tener más. El diablo sabe que el ojo del ser humano nunca se sacia. ¿Por qué usted cree que los multimillonarios quieren seguir siendo más millonarios? Porque el ojo del ser humano nunca se sacia. Por eso una de las tentaciones que Cristo tuvo que pasar en Lucas capítulo 4, el diablo, dice la Biblia, que le tentó y le dijo: dile a esas piedras que se conviertan en pan. Señor Jesucristo resistió la tentación, no solo de pan vivirá el hombre. Pero después otra de las tentaciones fue que le llevó, dice la Biblia, y le enseñó todos los reinos de la tierra. Porque el diablo es el príncipe de esta tierra. Y le enseñó todos los reinos y toda su gloria, todo su poder, todo el dinero. Y le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Y hermanos, el diablo usa ese tipo de tentaciones. El diablo sabe que nos gustan las cosas materiales. Y cuántas de las veces me ha tocado ver, y con tristeza se lo digo, y quizá usted también lo ha visto, hermanos que eran fieles, hermanas que eran fieles, jóvenes que eran fieles, iban corriendo bien, se veía la gracia de Dios en su vida. Se veía, hermanos, que eran fieles en amar al Señor, y de repente, cuando ellos iban corriendo bien, vino el diablo y les empezó a tentar con algo económico, les empezó a tentar con un mejor puesto en el trabajo, con un negocio, y de repente esos hermanos poco a poco se fueron alejando. Pero todo empezó con la tentación del diablo. ¿Alguien está conmigo, hermanos?
El diablo sabe lo que nos gusta. El diablo sabe lo que nos agrada. El diablo sabe cómo tentarnos. Él nos conoce. Él sabe qué es lo que nos atrae, qué es lo que nos gusta. Y él usa la tentación para alejarnos de Dios. Pero así como hay ejemplos de personas en la Biblia que se dieron a la tentación, también hay ejemplos de personas que resistieron a la tentación. La palabra de Dios nos habla ahí en Génesis, vaya conmigo el día de hoy, ahí en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39 nos habla aquí de un jovencito en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo número 7. Dice, y las puso sobre... yo estoy en Éxodo, deme chance. Ya me había emocionado, ¿verdad? Génesis 39, Génesis 39. Pero bueno, como quiera la Biblia siempre es eficaz. Amén, hermanos. Donde quiera que la leas es eficaz. Génesis capítulo 39. Mire lo que dice ahí, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José, y fíjese estas palabras, hermano, mire, la tentación es muchas de las veces perseverante. Dice, hablando ella a José, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo, hermanos? Cada día. ¿Estamos bien ahí en el sonido? Yo creo que le bajas un poquitín. Sí. Dice, hablando ella a José cada día, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Hermanos, la tentación que pasó José no era cualquier cosa. José era un esclavo. José no podía cambiar de trabajo. José, aunque él quisiera salirse de ese ambiente, era su trabajo, era un esclavo, no tenía voz ni tenía voto. Pero José, hermanos, estaba bien parado donde tenía que estar parado. Las tentaciones vinieron. Yo creo que no era una mujer que no era atractiva, quizá era una mujer muy atractiva. Y esta mujer no una vez, no dos veces, no tres veces, constantemente, dice la Biblia, día a día, tentando a José para quererlo hacer caer. Pero José, hermanos, sabía quién era su Dios. José sabía que él quería la bendición para su vida. José era un hombre que vivía en santificación. José era un hombre que entendía la importancia de vivir apartado para Dios. No importaba si sus padres no estaban ahí, no importaba si ningún cristiano estaba ahí, no importaba si el pastor no estaba ahí. Él entendía que él tenía a un Dios que era omnipresente, que estaba en todas partes, que aunque él se escondiera, que aunque nadie lo viera, ahí estaba Dios viéndolo. Oh, amados hermanos, la tentación va a venir, y cómo necesitamos entender que a donde nos vayamos y nos escondamos, la presencia de Dios siempre va a estar ahí observándonos.
José resistió la tentación. Un hombre como usted y como yo, de carne y hueso. Un hombre semejante a las pasiones como usted las tiene y yo las tengo. Pero él entendía, por más dura que venga la tentación, no hay una tentación que no sea humana. Dios me va a dar la salida. Dios me va a ayudar a no caer en la tentación. Y aunque la tentación llegó a José, José no cayó en la tentación. Pero ¿sabe qué es lo más triste a veces? Que a veces la tentación no nos busca. Nosotros buscamos la tentación. ¿Qué está escuchando, hermanos? Hay tantas cosas que usted sabe que atentan contra su vida cristiana, atentan ante su santidad y las hemos escuchado. Pero aún así hacemos caso omiso y buscamos la tentación, caemos en la tentación y luego viene la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es trágica, dolorosa y terrible para nuestras vidas. José, hermanos, fue un hombre ejemplar. Tenemos un ejemplo de este jovencito que, a pesar de esta tentación inmoral, esta tentación sexual, por eso, hermanos, yo creo que no hay excusa para ninguno de nosotros que estamos aquí de caer en adulterio, de caer, si hay jóvenes, de caer en fornicación. Nunca será, escúcheme bien, nunca será justificable el serle infiel a nuestras esposas, el serle infiel a nuestros padres. Nunca será justificable caer en actos inmorales, porque tenemos hombres que se pararon firmes, que entendían quién era Dios, que entendían lo que podían perder, que ellos amaban al Señor y se pararon firmes. Nadie tenemos excusa en caer en la tentación. Nadie. Digo, a veces nos gusta apapacharnos. Ay, es que qué difícil está el mundo hoy. Ay, es que las tentaciones van a venir. Tenemos que estar preparados. Van a venir las tentaciones. Dios no nos ha mentido, la tentación va a venir, pero aunque la tentación venga, nunca será justificable. No importa en qué escenario tú te encuentres, ponga el escenario que usted quiera. Ay, es que entiéndanme, fue muy difícil. Yo estaba ahí y de repente ya llegó y yo no estaba haciendo nada y de repente llegó un mensaje. Entiéndanme, compréndanme. No. ¿Está conmigo, hermanos? A veces nos gusta apapachar el pecado, a veces nos gusta apapachar las tentaciones, nos gusta victimizarnos, pero no, hermanos, hay ejemplos en la Biblia que nos hablan de hombres que fueron mayormente tentados que nosotros y no cayeron. Estamos a veces como no me sé muy bien la historia, pero a lo mejor usted se la sabe, pero ya sabe que yo cambio versiones, ¿sí o no, hermanos? Dice que iba un hombre ahí sentado en un camión y al lado de él iba una monjita. Esas monjitas ya cascabelitas, grandecitas, ¿verdad? Ya con sus arrugas, sus patas de gallo. Y luego el camión iba ahí pasando por muchas curvas. Y luego el camión de repente se hacía, ya sabe, cuando el camión se mueve y usted va al lado de alguien, ahí casi le anda embarrando el cachete en el vidrio, ¿verdad? Y luego el camión daba una curva y se iba contra la monjita y él se agarraba y decía, ay, Señor, líbrame de tentación, líbrame de tentación. Y nomás la veía y, hombre, líbrame de tentación, ¿verdad? Y otra vez la curva y, ay, Señor, líbrame de tentación. Pero luego en eso se sube una muchachona, hermanos, bien parecida y bien joven, y se sienta al lado de él. Y luego el camión hacía hacia el lado de la monjita y líbrame de tentación. Y de repente que el autobús gira para el otro lado y que se va hacia el lado de la muchacha. Y el sinvergüenza dice, hágase tu voluntad. ¿Y sabe que así hay muchos cristianos? Algunos cristianos no están resistiendo, escuche, no están resistiendo la tentación. Están esperando que venga la tentación. Y la razón por la cual muchos cristianos no han caído no es porque sean supercristianos.
No es porque verdaderamente amen a Dios muchas de las veces. Es porque no han estado en un escenario en el cual ellos puedan caer en pecado, porque siempre está la esposa, o están los hijos, o están los hermanos. Pero qué triste, hermanos, que en el corazón del creyente no haya verdaderamente un deseo de vivir en santidad, no haya un deseo de vivir resistiendo la tentación, no haya un deseo de pelear una vida agradándole a Dios. No, cristianos que están esperando la oportunidad, el escenario para darle rienda suelta a su carne, a sus pasiones, a sus deseos. ¿Cuántos cristianos aún en esta iglesia vienes a la iglesia lleno de pasiones, lleno de deseos, esperando que alguien te abra la puerta de par a par para caer en la tentación? No te oigo, traes tenis. Nada más porque no se te ha presentado. José, hermanos, qué tremendo hombre. Pudo haberse justificado. Y voy a hablar un poquito a lo mejor de José en la siguiente predicación, pero José pudo haberse justificado. Mira lo que Dios me ha hecho. Me vendieron mis hermanos. Dios ha sido injusto. Mira lo que Dios me ha hecho. Aquí estoy en un lugar sin mi familia. Me vendieron injustamente. Mira, estoy aquí. Yo no pedí estar aquí. Y pues bueno, se presentó. Y pudo haber sacado excusas. Pero él no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque José amaba a Dios. Amaba a Dios. No hay excusa. No hay excusa para ceder a la tentación. Yo sé que muchas de las veces vendrá una tentación dura, una tentación que va a golpear con tanta fuerza, pero el Señor promete darnos la salida. El Señor dice: no hay una tentación que no sea humana, que no se pueda resistir. Sí, el diablo va a venir con tentaciones, pero sí puede resistir. No hay nada fuera de tu posibilidad que tú no puedas hacer. Lo que hizo José, José salió huyendo de la tentación. Vemos otros hombres que no se dieron a la tentación. Vaya conmigo a Daniel capítulo 1. Y son puros personajes, hermanos, que todos conocemos. No son personajes que no conocemos. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo número 8. José venció la tentación, pero también Daniel venció la tentación. Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Antes de que leamos el versículo 8, nada más escúcheme el primer versículo de Daniel capítulo 1. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Luego vayas al versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermanos, mire, es que a veces nos hace falta meternos a ese escenario donde estos hombres del Señor se encontraron, porque vuelvo a decirle, cuando nosotros no profundizamos o nos imaginamos esos escenarios y nada más lo leemos por leerlo, mire, no alcanzamos a comprender el carácter de estos hombres, las convicciones de estos hombres. Mire, la palabra de Dios nos enseña que Daniel, hermanos, él estaba en su pueblo, un pueblo que era del Señor, un pueblo que tenía la ley de Dios, un pueblo que tenía las instrucciones de amar solamente a Dios, de no inclinarse a ninguna imagen, de no rendirle adoración a ninguna imagen.
pagana. No tendrás, dijo el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no les honrarás. Y Daniel, hermanos, sabía todos estos principios. Y mire, es bien fácil, hermanos, escúcheme, es bien fácil hacer las cosas correctas muchas de las veces cuando estamos en una atmósfera de protección, una atmósfera de puros cristianos. Es bien fácil. Pero ¿sabe dónde está el verdadero problema y el verdadero pleito? No aquí los domingos. No, hombre, usted aquí, mire, puedes decir amén y te gozas y todo. Pero ¿sabe dónde empieza la verdadera lucha? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo que nos vemos aquí. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? Para Daniel podríamos decir, cuando estaba allá en su casa, era fácil. Estaba ahí el pueblo de Dios, estaban los levitas, estaban los que instruían a Daniel, estaban sus padres que lo guiaban, todo estaba muy bien, aparentemente todo estaba tranquilo, pero de repente llega este rey de Babilonia y empieza a sitiar ahí a Judá y agarra a toda esa gente de ahí como esclavos, incluyendo a Daniel, y ahora lo llevan a Daniel a un lugar donde él no conocía, a un lugar pagano, un lugar donde estaba lleno de idolatría, un lugar donde había demasiada perversidad, donde Dios no era mencionado, el Dios de Daniel no era mencionado, donde eran enemigos en contra de Dios, y Daniel es llevado a ese lugar con un propósito. Ese rey quería que aprendiera la lengua, ese rey quería que sirviera Daniel ahí en ese reino pagano y perverso. Y a pesar, hermanos, de la situación en la cual se encontraba Daniel, a pesar de que estaba bajo presión y la misma situación, no tenía opción, no podía regresar a casa, estaba esclavo ahí, y a pesar de que no había muchas opciones, aún con todo eso, Daniel se paró firme por sus convicciones. ¿Me está escuchando, hermanos? Se paró firme. Vino la tentación. ¿Usted cree que no se le antojaba esa comida espléndida? Taquitos de carne asada, cochinita pipil, ¿se llama? ¿Pipil? Enchiladas huastecas, enchiladas potosinas, y ya probé las enchiladas rioverdenses. ¿Alguien es de Río Verde aquí, hermanos? Enchiladas, yo ni sabía que existían rioverdenses. Todos los manjares que usted quiera pensar, ahí estaban. Y yo creo que Daniel con un hambre. Y yo creo que cuando a lo mejor estaba a punto de entrarle, él se dio cuenta, esta comida es sacrificada a los ídolos. Esta comida se ha puesto como dedicándola a un Dios pagano del cual yo no sirvo. Y Daniel, ahí dice la Biblia, desde el primer capítulo, dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Había tentación, había presión, estaba el deseo de los ojos al ver todos los manjares ahí, pero Daniel dijo, no, hay algo más grande, hay algo más poderoso, hay alguien más poderoso al que yo sirvo. Al que yo sirvo no es cualquier persona, algo más grande que un plato agradable. Vale más mi santificación, vale más mi pureza, vale más agradar a Dios que agradar a los hombres. No me importa que los demás lo hagan, no me importa que los demás se vayan tras el mundo y sus deleites y sus pasiones, no me interesa, aunque sea tentación a mis ojos. Yo determino pararme firme, luchar por mis convicciones, vivir en santidad. No voy a ceder a la tentación. Y cómo necesitamos cristianos así, estando en este mundo perverso, donde van a querer sobornarte en tu trabajo, donde van a querer obligarte a tus familiares a echarte una cerveza, a echarte un tecate, y por quedar bien con ellos muchos ceden. Pero es tiempo de que te pares firme por tus convicciones, a pesar de la tentación, a pesar de que pierdas familia, a pesar de que pierdas gente que a lo mejor es parte conveniente para ti.
ti, pero gloria a Dios que te pare firme por tus convicciones. Pero ¿cuántos hermanos ceden ante la tentación? Caen en el pecado por quedar bien con alguien, por quedar bien con tu patrón, por agradar a las personas. Qué triste que muchos cristianos estemos vendiendo nuestras convicciones por un plato de lentejas. Participando de cosas que sabemos que no tenemos que participar. Y todo porque llegó la tentación. Si no lo haces, no vamos a darte esto. Si no lo haces, no te vamos a subir de puesto. Si no lo haces, te vamos a correr del trabajo. Y muchos cristianos diciendo, está bien, mejor lo hago para no perder. Y un Dios en los cielos, viendo lo que están haciendo sus hijos. ¿Sabe, hermano? Dios honra a los que le honran, ¿verdad que sí, hermanos? Daniel se paró firme, no le importó lo que tenía que pasar, no le importó la crítica, quizá la presión, las burlas, no le importó que quizá pudo haber sido muerto por ponerse en contra del mandato del rey, que ellos comieran de esa comida, no le importó. Había algo más grande para él, era agradar a su Dios, era permanecer cerca de Dios, era permanecer en santidad. Y amados hermanos, esta clase de eso se trata. La tentación va a venir, el diablo va a querer sacarte de su voluntad, pero es tiempo de que empecemos a forjar un carácter cristiano en nuestras vidas. No se trata de venir a la iglesia nada más, no se trata de cantar nada más, no se trata, hermanos, de venir los jueves, no se trata nada más de ganar almas. No, la vida cristiana es un compromiso, no con la iglesia, no con el pastor, no, amados hermanos, la vida cristiana es un compromiso con aquel que te salvó, que te rescató de las tinieblas y te trajo a su luz. No se trata de agradar a las personas, se trata de agradar a aquel que te salvó. Eso es la vida cristiana. ¿Cómo duele, hermanos, cuando cristianos y aún iglesias venden sus convicciones porque el diablo vino y los tentó? Yo recuerdo hace años, ustedes conocen al pastor Kevin Wynn. Pastor Kevin Wynn, unos millonarios, un millonario judío, empezó a apoyarlo a su iglesia para que fueran a alcanzar a otros judíos. Empezó a darles dinero para pagarle a hermanos que fueran y buscaran a judíos y los trajeran a la iglesia y les predicaran el evangelio. Y allá andaban entre la semana los hermanos buscando a judíos y trayéndolos a la iglesia. Y parecía que todo ese programa era algo bien especial, algo muy bonito. Este hombre millonario les compró como unas 10 camionetas diésel nuevecitas para 15 pasajeros, para que fueran y llevaran a estos hermanos y trajeran a los judíos cada domingo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y todo parecía muy bien. Pero llegó un día donde este judío millonario le dijo al pastor: si quieres que te siga apoyando, cámbiale el nombre de Iglesia Bautista, baja tus convicciones, baja tus estándares, empieza a quitar, en pocas palabras, tu santidad y tu separación, y te voy a apoyar lo doble de lo que te estoy apoyando. Y el pastor agarró esas camionetas, se las regresó, le regresó el dinero que le habían dado y siguió predicando la verdad y viviendo en separación, porque no hemos sido llamados a agradar a la gente, hemos sido llamados a agradar al que nos salvó. Van a haber tentaciones. Van a haber tentaciones en tu trabajo, hermana o hermano, especialmente las hermanas, o si hay señoritas y jovencitas y hermanas. Van a haber ocasiones donde la manera de vestir
va a ser comprometida. Si no te pones pantalón, y estoy hablando a la gente ya de años en la iglesia, si no te pones pantalón, no puedes estar en esta carrera o no puedes tener este trabajo. No te oigo, ¿traes tenis? Amén. Ay, es que la crisis está bien dura. ¿Qué es más grande, la crisis o tu convicción? ¿Alguien está conmigo, hermanos? Hermanos, que te va a tocar en un trabajo tu supervisor decir, si no robas y no estás con nosotros, vas para afuera. Si no te haces de la vista gorda, vas para afuera y pierdes tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? Eso es cristianismo. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Eso es una tentación. Y le estoy hablando de algunas cosas, pero hay tantas tentaciones donde el diablo va a utilizar y va a querer comprometer nuestra fidelidad a Dios. Y cuántos cristianos se enganchan en eso y se dejan seducir y dejan, hermanos, que el diablo tome ventaja, y luego vemos las consecuencias por haber cedido a la tentación. Señor Jesucristo es otro de los ejemplos. No vamos a ir ahí por el tiempo. Usted puede leerlo en casa. Cuando el Señor Jesucristo es tentado por el diablo varias veces, pero el Señor Jesucristo pudo permanecer firme ante la tentación. No cedió ante la tentación. El diablo le ofreció que convirtiera las piedras en pan y el Señor no lo hizo, aunque tenía hambre. Venía de 40 días y 40 noches ayunando, estando en la presencia de Dios. El diablo sabía que el Señor tenía hambre porque era 100% hombre y 100% Dios. Amén, hermanos. El diablo sabía que tenía hambre. El diablo conocía su necesidad de comer, de apetito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, quiero terminar diciendo esto. Mire, no le juguemos al vivo. El diablo nos conoce. El diablo sabe lo que usted quiere. El diablo conoce tus necesidades y el diablo te las va a presentar. Te va a dar una puerta para que tú tomes inmediatamente la salida, como lo hizo con Cristo. Cristo tiene hambre. Órale, que convierta las piedras en pan. Vamos a llevarlo allá para que vea los reinos, para que vea todo el poder. Vamos a llevarlo al pináculo del templo para que se aviente a ver si es cierto que los ángeles van a venir a rescatarlo. Siempre vamos a ser tentados. Próxima semana vamos a seguir hablando de la tentación. Pero créanme, hermanos, en conclusión, vale la pena pararnos por Cristo. No va a ser fácil. Yo estoy convencido que la presión del mundo va a venir más y más. Aún la presión de nuestra propia iglesia y nuestros propios hermanos en Cristo van a venir. Aquí han habido cristianos a través del tiempo que, habiendo escuchado predicación bíblica, saliendo de las puertas de este auditorio, han dicho a otros cristianos aquí, les han dicho: relájate, tranquilo, no es como el pastor está enseñando. Mira, hermano, no se trata de lo que yo enseño o el pastor, es lo que se está enseñando, que es la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Y cuántos salen de las puertas y utilizados? Porque el diablo utiliza personas. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Y sabes que muchas de las veces no va a utilizar al borracho ni al drogadicto de tu colonia, va a utilizar a mismos hermanos de la iglesia para decirte: ay, no, hombre, no. Eso es extremo. Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, Pedro. Ay, hermano, no, hombre, no. Mira, tú tranquilo, no, eso que dijo el pastor, irá sereno, y hasta te van a invitar a una carnita asada. Y ya cuando tengas el bocado a medio ganate, te van a decir: hermano, yo antes era como tú, así bien fervoroso cuando llegué a la iglesia, pero no es así, hermano, llévatela calmada. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Si postrado me adorares.
El diablo nos conoce. El diablo va a utilizar gente. El diablo va a usar la tentación para sacarte de la santidad que has decidido en estas semanas vivir. Pero hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.